Alcalde Ledesma es nuestro invitado especial esta noche aquí en Aló Buenas Noches. Y, Un poquito de agua. no, por favor, toda la que quiera. Lo mínimo que podemos hacer por el alcalde. ¿Sabe que cuando ocurrió lo que estábamos esperando pasara en la Asamblea Nacional y finalmente por unanimidad se aprueba continuar con el antejuicio de mérito en contra de Maduro? Eso es que es inevitable, porque estamos tan desesperados de encontrar ya el sueño materializado, que todos nos volvimos a emocionar. Y la oposición tenía mucho tiempo sin lograr esa conexión de credibilidad y de entusiasmo en la gente. Lo que me preocupa es que esa misma noche entrevistamos a uno de los parlamentarios y le decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el ímpetu de la gente? Con la cantidad de views que alcanzaron, con los likes en las redes sociales. ¿Qué van a hacer con eso? Con los aplausos que volvieron a ganarse. Y no parecían entender que se necesitaba algo más, pero además en el corto plazo. Han pasado ya unos días de eso. Se requiere audacia, se requiere determinación, se requiere confianza, porque en efecto, ayer yo mandaba un mensaje y decía que no hay que hablar de condiciones electorales, porque a una narcotiranía no se le pueden pedir condiciones electorales, porque este régimen procura hablar de elecciones simplemente para ver cómo se ponen unos adornos, se puede maquillar de democracia, buscando legitimarse con el control de algunos factores que se prestan para esos escenarios de divertimento. Por eso es que hay que tener mucha fe en las cosas que se van a hacer. Esta conjunción de la Fiscalía, del Tribunal Supremo en el exilio, legítimo, más la Asamblea Nacional, ha dado un resultado. Venezuela, además, es suscriptora del convenio de los acuerdos de Palermo. Y según esos acuerdos, tal cual como está ahorita Maduro, cabe una orden de captura, porque estamos hablando de un crimen penal, estamos hablando de un delito penal, estamos hablando de un escandaloso hecho de corrupción. Lo otro, los crímenes de lesa humanidad, eso están tramitándose en la Corte Penal Alcalde, Internacional. vuelvo ahora a la oposición, pero ¿cómo entendemos esto de la orden de captura? ¿Cómo se ejecuta eso? Se ejecuta activando ese convenio, ese acuerdo del cual es suscriptora Venezuela, o sea que Venezuela está, el Estado de Venezuela, que no es el gobierno, es el Estado de Venezuela, que está comprometido con los acuerdos de Palermo. Pero además, la Constitución Nacional es muy clara, ha resuelto el Tribunal Supremo legítimo, que está funcionando en el exilio porque dentro del territorio nacional es perseguido, sus miembros son perseguidos, como también son perseguidos, por ejemplo, los diputados. Exacto. La gente tiene que saber que esos diputados no cobran. La gente tiene que saber que esos diputados hacen parlamentarismo de aventura, así como el turista que hace turismo de aventura y va, por ejemplo, al Amazonas y tiene que lidiar con culebras, con serpientes, con panteras, bueno, estos parlamentarios hacen parlamentarismo de aventura, porque cuando van al Palacio Federal tienen que atravesar un túnel de mentadas de madre, de escupitajos, de groserías, de agresiones. Diputados que viven en el Táchira, en el Zulia, en Amazonas, y no les venden pasajes. O no les alcanza el dinero para bueno, además que no les alcanza, pero cuando quieren comprar un pasaje para llegar, por ejemplo, de Cumaná o a Caracas, no les venden porque están tachados. Eso es un apartheid político. El régimen le prohíbe las líneas aéreas venderle pasajes a los diputados de la oposición. Como se lo prohíbe a María Corina. Bueno, exactamente, María Corina tiene que desplazarse por tierra y cuando va por tierra va escoltada por el SEBIN, que no es escoltada, es acosada, porque así lo hacen con Richard Blanco, lo hacen con líderes de la oposición venezolana. Entonces, aquí lo que cabe es comenzar a actuar con mucha determinación. Hay gente que nos escribe por redes, bueno, pero vente para acá tú. No, yo no estoy allá no porque no quiera, yo no estoy allá porque tuve que autoliberarme porque me iban a matar, sencillamente. Me iban a matar. Yo he dado testimonio de valor, de entrega a mi país. Estuve más de 1000 días preso, por decir solo un detalle. Ahora, que eso no es fácil, claro que no es fácil, como no fue fácil que Charles de Gaulle se fuera, por ejemplo, para el exilio y estuviera haciendo una lucha a favor de la recuperación de la Francia, que se había rendido ante el imperio o el acoso de Hitler. No es fácil lo que hicieron, por ejemplo, los ciudadanos de Singapur, que nadie creía que iba a levantar ese emporio que han levantado, un país que no tiene agua, que no tiene petróleo, que no tiene recursos naturales, sino gente, y transformaron a esa gente en un portento de talento. No es fácil lo que han hecho en Finlandia con la educación. Bueno, eso lo podemos hacer en Venezuela. Activar toda esta lucha, y estoy seguro, como tú lo acabas de decir, que la gente lo que está esperando
es un timbre, otro llamado, Pero otro aldabonazo, pero no como hay este, por timbre. ejemplo, como No, este. no hubo Este timbre después bueno, pero de la yo sesión creo de la que Asamblea, no hubo timbre. no, pero fíjate, por ejemplo, Ok. las movilizaciones que yo vi ayer Ajá. en el Táchira, de actos convocados por María Corina Machado, lo que Ok. se ha hecho en la Universidad de los Andes, las actividades que se hicieron, los pancartazos en varias partes de Venezuela, hablando ya directamente de la dimisión de Maduro, es un botón de muestra Ok. de lo que se puede hacer al lado, por ejemplo, de las protestas diarias. En Venezuela hay por lo sí. menos 30 protestas diarias Sí, sí, sí. de gente que está muriendo de Pero hambre. es muy injusto, alcalde, porque están los venezolanos con alguna condición crónica y les envían a la Guardia Nacional a personas que están a punto de perder un riñón. Porque es un régimen perverso. Es Así, espantoso. aquí hablamos de la historia de los campos de concentración. Sí. Y cuando la gente va a Europa, especialmente a Alemania, y ve las muestras de lo que fueron los campos de concentración, hay gente que llora. Pues bien, hay un campo de concentración, el más grande del mundo, Sí. es Venezuela. El régimen de Maduro quiere convertir a Venezuela, a los 912.000 kilómetros cuadrados, en un campo de concentración. Porque tú tienes a la gente que está allí acorralada por el hambre, por la escasez de medicina. Estados Unidos tuvo que ordenar, conjuntamente con Francia y con Inglaterra, una acción para repeler a un régimen que está matando a ciudadanos con artefactos químicos. Sí. Pues Bombas químicas. Más grande es la mortandad que hay en Venezuela, más grande que la de Siria, porque en la de Venezuela te matan a la gente de hambre. Por ejemplo, se habla de los niños que estaban muriendo en Siria. Bueno, en Venezuela están anotados en la lista de la muerte más de 300.000 niños que tienen desnutrición crónica. ¿Eso no es grave para el mundo? Yo creo que sí. Y por eso el vicepresidente de Estados Unidos, cuando pisó tierra de Perú, la primera reunión que sostuvo fue con venezolanos. La primera reunión, eso es una señal. Sí. Es una señal. Y que uno vaya a París y que el presidente Macron, que tiene mucho trabajo, le dedique una hora de trabajo, una hora de reuniones a Venezuela, para hablar de Venezuela. Y que la Unión Europea, que está lejísimo de allá de lo que es Venezuela, de Sudamérica, que está allende los mares, como solemos decir, haya dictado sanciones, que es lo que estamos pidiéndole a los gobiernos de América Latina, que pasemos de la página, de la retórica, de las declaraciones compasivas a acciones concretas, como por ejemplo la que dictó Panamá, sí, como las que están en cartera de varios gobiernos de América Latina, porque no tenemos duda que estos personajes que se han dedicado al tráfico de drogas, que se han dedicado a negociados con terroristas, que son responsables de haber ordenado la muerte de estudiantes, tienen muchos bienes en estos países. Y en Venezuela hay gente que se muere porque no tiene cómo llevarse a la boca un bocado de pan, y resulta que esta gente allí están paseándose por el mundo hablando de una revolución, hablando de las ventajas del socialismo del siglo XXI, cuando lo que han hecho es hacerle un gran daño a un país que era un país maravilloso y que va a volver a ser un país maravilloso. Por estos recursos que ya se anuncian de un plan Marshall, sí, para el siglo XXI, de los recursos que se van a obtener cuando Venezuela recupere esos capitales robados y de la riqueza que vamos a producir los venezolanos. Estos venezolanos que estamos ahora en el exilio, haciendo una gran yunta con los que están allá para demostrar que Venezuela va a ser el país más bonito del mundo. Un país con gente feliz, un país con gente próspera, un país que va a demostrar cómo vamos otra vez a levantarle el perfil a PDVSA para que PDVSA, en vez de ser una empresa moribunda como es ahora, vuelva a ser la empresa orgullo nacional, y que los técnicos de Venezuela que actualmente están trabajando en México o en Brasil o en Colombia o en Qatar o en Dubái o en Arabia Saudita vuelvan a la refinería de Amuay, a la refinería de Punta Cardón, a la del Palito, que sean los técnicos que le levanten la Santa María o el alma a esa empresa que va a servir para financiar la actividad agrícola, y volveremos a cosechar maíz, y volveremos a sembrar y a cosechar arroz, y volveremos a sembrar y a cosechar café, y volveremos a demostrar que estamos dispuestos a diversificar la economía, porque estamos aprendiendo la lección, que no podemos vivir del petróleo, sino que el petróleo es para que Venezuela tenga larga vida, tenga largo aliento hacia el futuro, aprovechando nuestras potencialidades, nuestras ventajas comparativas, convirtiéndolas en ventajas competitivas, porque podemos hacer turismo, porque podemos hacer un emporio agrícola y pecuario, porque tenemos que aprovechar la tecnología ahora
cuando ya se habla de la economía del conocimiento, ese conocimiento que tú estás adquiriendo aquí. Tú te imaginas, Carla, con tus conocimientos, los de Carlos, aunque está un poquito mayor, por supuesto, cuando regresen a Venezuela, los conocimientos de ustedes aquí, por ejemplo, en Miami, los conocimientos de la gente que está trabajando en Houston, en empresas de medicamentos, los que están trabajando en empresas petroleras, o sea, eso es talento humano, ese talento humano que va a hacer posible que nosotros volvamos a ser el gran país con el que soñaron nuestros padres libertadores. Por lo tanto, hay que ser optimistas. Okay. Hay que ser optimistas de que vamos a salir adelante. Regresamos de luego de esta pausa porque muchos están basando el optimismo en pensar que Nicolás Maduro está encerrado dentro de Venezuela, que no hay escapatoria para él. Otros creen que somos demasiado triunfalistas. Descríbanos usted por qué todas estas sanciones, que cada vez son más y más. Todos los días hay un pronunciamiento con respecto a Venezuela y no es de cualquier líder. El Departamento del Tesoro se reunió con sus colegas de por lo menos 10 naciones y llegaron a la conclusión de que no se le podía prestar más dinero a Nicolás Maduro porque es un gobierno ilegítimo, porque además no es para él, está usando el nombre del pueblo para pedir ese dinero para poder tener oxígeno. Pero son tantas las cosas, tanto lo que está ocurriendo, que uno puede llegar fácilmente a esa conclusión. Sí, está encerrado allí, no fue a la Cumbre de las Américas, definitivamente él no puede dar un paso fuera del país y podríamos estar hablando de una captura internacional. Pero eso realmente es tangible. Alcalde Ledesma es nuestro invitado especial esta noche aquí en Aló Buenas Noches. Un poquito de agua. No, por favor, toda la que quiera. Lo mínimo que podemos hacer por el alcalde. ¿Sabe que cuando ocurrió lo que estábamos esperando pasara en la Asamblea Nacional y finalmente por unanimidad se aprueba continuar con el antejuicio de mérito en contra de Maduro? Eso es que es inevitable porque estamos tan desesperados de encontrar ya el sueño materializado, que todos nos volvimos a emocionar y la oposición tenía mucho tiempo sin lograr esa conexión de credibilidad y de entusiasmo en la gente. Lo que me preocupa es que esa misma noche entrevistamos a uno de los parlamentarios y le decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el ímpetu de la gente? Con la cantidad de views que alcanzaron, con los likes en las redes sociales. ¿Qué van a hacer con eso? Con los aplausos que volvieron a ganarse. Y no parecían entender que se necesitaba algo más, pero además en el corto plazo. Han pasado ya unos días de eso. Se requiere audacia, se requiere determinación, se requiere confianza, porque en efecto, ayer yo mandaba un mensaje y decía que no hay que hablar de condiciones electorales, porque a una narcotiranía no se le pueden pedir condiciones electorales, porque este régimen procura hablar de elecciones simplemente para ver cómo se ponen unos adornos, se puede maquillar de democracia, buscando legitimarse con el control de algunos factores que se prestan para esos escenarios de divertimento. Por eso es que hay que tener mucha fe en las cosas que se van a hacer. Esta conjunción de la Fiscalía, del Tribunal Supremo en el exilio, legítimo, más la Asamblea Nacional ha dado un resultado. Venezuela además es suscriptora del convenio de los acuerdos de Palermo. Y según esos acuerdos, tal cual como está ahorita Maduro, cabe una orden de captura, porque estamos hablando de un crimen penal, estamos hablando de un delito penal, estamos hablando de un escandaloso hecho de corrupción. Lo otro, los crímenes de lesa humanidad, eso están tramitándose en la Corte Penal Internacional. Alcalde, vuelvo ahora a la oposición, pero ¿cómo entendemos esto de la orden de captura? ¿Cómo se ejecuta eso? Se ejecuta activando ese convenio, ese acuerdo del cual es suscriptora Venezuela, o sea que Venezuela está, el Estado de Venezuela, que no es el gobierno, es el Estado de Venezuela, que está comprometido con los acuerdos de Palermo. Pero además, la Constitución Nacional es muy clara, ha resuelto el Tribunal Supremo legítimo, que está funcionando en el exilio porque dentro del territorio nacional es perseguido, sus miembros son perseguidos, como también son perseguidos, por ejemplo, los diputados. Exacto. La gente tiene que saber que esos diputados no cobran. La gente tiene que saber que esos diputados hacen parlamentarismo de aventura, así como el turista que hace turismo de aventura y va, por ejemplo, al Amazonas y tiene que lidiar con culebras, con serpientes, con panteras, bueno,
estos parlamentarios hacen parlamentarismo de aventura, porque cuando van al Palacio Federal tienen que atravesar un túnel de mentadas de madre, de escupitajos, de groserías, de agresiones. Diputados que viven en el Táchira, en el Zulia, en Amazonas, y no les venden pasajes. O no les alcanza el dinero para bueno, además que no les alcanza, pero cuando quieren comprar un pasaje para llegar, por ejemplo, de Cumaná o a Caracas, no les venden porque están tachados. Eso es un apartheid político. El régimen le prohíbe las líneas aéreas venderle pasajes a los diputados de la oposición. Como se lo prohíbe a María Corina. Bueno, exactamente, María Corina tiene que desplazarse por tierra y cuando va por tierra va escoltada por el SEBIN, que no es escoltada, es acosada, porque así lo hacen con Richard Blanco, lo hacen con líderes de la oposición venezolana. Entonces, aquí lo que cabe es comenzar a actuar con mucha determinación. Hay gente que nos escribe por redes, bueno, pero vente para acá tú. No, yo no estoy allá no porque no quiera, yo no estoy allá porque tuve que autoliberarme porque me iban a matar, sencillamente. Me iban a matar. Ya yo he dado testimonio de valor, de entrega a mi país. Estuve más de 1000 días preso, por decir solo un detalle. Ahora, que eso no es fácil, claro que no es fácil, como no fue fácil que Charles de Gaulle se fuera, por ejemplo, para el exilio y estuviera haciendo una lucha a favor de la recuperación de la Francia, que se había rendido ante el imperio o el acoso de Hitler. No es fácil lo que hicieron, por ejemplo, los ciudadanos de Singapur, que nadie creía que iba a levantar ese emporio que han levantado, un país que no tiene agua, que no tiene petróleo, que no tiene recursos naturales, sino gente, y transformaron a esa gente en un portento de talento. No es fácil lo que han hecho en Finlandia con la educación. Bueno, eso lo podemos hacer en Venezuela. Activar toda esta lucha, y estoy seguro, como tú lo acabas de decir, que la gente lo que está esperando es un timbre, otro llamado, otro aldabonazo, como este, por ejemplo, como este. No hubo timbre, después de la sesión de la Asamblea no hubo timbre. No, pero fíjate, por ejemplo, las movilizaciones que yo vi ayer en el Táchira, de actos convocados por María Corina Machado, lo que se ha hecho en la Universidad de los Andes, las actividades que se hicieron, los pancartazos en varias partes de Venezuela, hablando ya directamente de la dimisión de Maduro, es un botón de muestra de lo que se puede hacer al lado, por ejemplo, de las protestas diarias. En Venezuela hay por lo menos 30 protestas diarias de gente que está muriendo de hambre. Es muy injusto, alcalde, porque están los venezolanos con alguna condición crónica y les envían a la Guardia Nacional a personas que están a punto de perder un riñón. Porque es un régimen perverso. Aquí hablamos de la historia de los campos de concentración. Estos personajes que se han dedicado al tráfico de droga, que se han dedicado a negociados con terroristas, que son responsables de haber ordenado la muerte de estudiantes, tienen muchos bienes en estos países. Y en Venezuela hay gente que se muere porque no tiene cómo llevarse a la boca un bocado de pan, y resulta que esta gente allí están paseándose por el mundo hablando de una revolución, hablando de las ventajas del socialismo del siglo XXI, cuando lo que han hecho es hacerle un gran daño a un país que era un país maravilloso y que va a volver a ser un país maravilloso. Por estos recursos que ya se anuncian de un plan Marshall para el siglo XXI, de los recursos que se van a obtener cuando Venezuela recupere esos capitales robados y de la riqueza que vamos a producir los venezolanos. Estos venezolanos que estamos ahora en el exilio, haciendo una gran yunta con los que están allá para demostrar que Venezuela va a ser el país más bonito del mundo. Un país con gente feliz, un país con gente próspera, un país que va a demostrar cómo vamos otra vez a levantarle el perfil a PDVSA para que PDVSA, en vez de ser una empresa moribunda como es ahora, vuelva a ser la empresa orgullo nacional, y que los técnicos de Venezuela que actualmente están trabajando en México o en Brasil o en Colombia o en Qatar o en Dubái o en Arabia Saudita vuelvan a la refinería de Amuay, a la refinería de Punta Cardón, a la del Palito, que sean los técnicos que le levanten la Santa María o el alma a esa empresa que va a servir para financiar la actividad agrícola, y volveremos a cosechar maíz, y volveremos a sembrar y a cosechar arroz, y volveremos a sembrar y a cosechar café, y volveremos a demostrar que estamos dispuestos a diversificar la economía porque estamos aprendiendo la lección, que no podemos vivir del petróleo, sino que el petróleo es para que Venezuela tenga larga vida, tenga largo aliento hacia el futuro, aprovechando nuestra concentración. Y cuando la gente va a Europa, especialmente a Alemania, y ve las muestras de lo que fueron los campos de concentración, hay gente que llora. Pues bien, hay un campo de concentración, el más grande del mundo, es Venezuela.
el régimen de Maduro quiere convertir a Venezuela, a los 912.000 kilómetros cuadrados, en un campo de concentración. Porque tú tienes a la gente que está allí acorralada por el hambre, por la escasez de medicina. Estados Unidos tuvo que ordenar, conjuntamente con Francia y con Inglaterra, una acción para repeler a un régimen que está matando a ciudadanos con artefactos químicos. Sí. Pues Bombas químicas. Más grande es la mortandad que hay en Venezuela, más grande que la de Siria. Porque en la de Venezuela te matan a la gente de hambre. Por ejemplo, se habla de los niños que estaban muriendo en Siria. Bueno, en Venezuela están anotados en la lista de la muerte más de 300.000 niños que tienen desnutrición crónica. ¿Eso no es grave para el mundo? Yo creo que sí. Y por eso el vicepresidente de Estados Unidos, cuando pisó tierra de Perú, la primera reunión que sostuvo fue con venezolanos. La primera reunión, eso es una señal. Sí. Es una señal. Y que uno vaya a París y que el presidente Macron, que tiene mucho trabajo, le dedique una hora de trabajo, una hora de reuniones a Venezuela, para hablar de Venezuela. Y que la Unión Europea, que está lejísimo de allá de lo que es Venezuela, de Sudamérica, que está allende los mares, como solemos decir, haya dictado sanciones, que es lo que estamos pidiéndole a los gobiernos de América Latina, que pasemos de la página, de la retórica, de las declaraciones compasivas a acciones concretas, como por ejemplo la que dictó Panamá, sí, como las que están en cartera de varios gobiernos de América Latina, porque no tenemos duda que